Buenas noches, Guillermo, bienvenido. Welcome, welcome, bienvenidos. Esta noche vamos a ver el tema número 27 de nuestros martes de estudio, charla Dharma sobre fundamentos del budismo. Y en particular esta noche vamos a ver los 10 mundos. Y si hacemos a tiempo, vemos su posesión mutua también. Entonces vamos a empezar. Namo Buddha Amida. Bienvenidos de nuevo. Los 10 mundos y su posesión mutua. Estamos siguiendo este libro, Lotus Seeds, o Semillas de Loto, lo esencial del budismo de Nichiren, de Nichiren Shu, del reverendo Ryoen McCormick, y el templo San José de San Francisco. Muy bien. Comencemos entonces a discutir detalladamente los 3000 mundos a partir de esta comprensión de los 10 mundos. Si no recuerdan, los 3000 mundos resultaban de la intervención de los factores que son los 10 mundos y su posesión mutua, los 10 factores y los 3 ámbitos de la vida. 10 mundos por 10, que es la inclusión mutua, cada uno contiene los otros 10 también, son 100. Por 10 factores de la vida son 1000. Por 3 ámbitos de la vida son 3000. Entonces hoy empezamos con lo primero, que son los 10 mundos. En la visión de Buda, nuestras acciones y actitudes gobiernan en cuál de los 10 mundos nacemos de existencia en existencia. Sin embargo, los 10 mundos también describen los varios estados de vida que toda la gente experimenta constantemente en su vida de todos los días, en cada uno de sus días. Cada estado fluye suave y rápidamente en los demás, muchas veces a lo largo del día, o sea que no es algo que esté fijo. Esos estados fluyen en nuestro interior permanentemente, están cambiando, subiendo, bajando. Estos estados abarcan nuestros pensamientos, nuestras emociones, sentimientos, acciones, relaciones e incluso tienen que ver y afectan a nuestro medio ambiente en general. O sea, abarcan a nuestro medio ambiente en general. Entonces vamos a ver cada uno de estos 10 mundos para saber cómo reconocerlos. Y comenzamos con una división. Estos 10 mundos se dividen en los 6 bajos mundos y en los 4 mundos altos. El primero de los 6 mundos bajos es el mundo de los infiernos, es el más bajo de los mundos. De acuerdo con el budismo, hay más de 100 infiernos,
incluyendo 8 infiernos calientes principales, 8 infiernos fríos principales, que están reservados para aquellos que están tan consumidos por el odio, la amargura y la desesperación, que su único deseo es destruirse a sí mismos y a otros por despecho y deseo de no existencia. Entonces, básicamente, los estados de infierno son, o el mundo del infierno, es aquel caracterizado por el sufrimiento, la furia contra uno mismo y contra los demás, el deseo de no existir, es ver todo negro y sentir esa angustia y desesperación y deseo de terminar con todo. Ese es el mundo del infierno, o mundos de los infiernos. El siguiente, un poquito más arriba, es el mundo de los fantasmas hambrientos, al cual también se lo denomina hambre en sentido de codicia, de deseo. Es solo levemente mejor que el mundo del infierno. Se dice que los fantasmas hambrientos tienen bocas muy grandes y estómagos muy grandes, pero sus gargantas son muy pequeñitas, de manera tal que no pueden satisfacerse nunca y son consumidos por ese hambre, por la codicia en general. Es el estado de aquellos que sufren de varias formas de adicciones, que controlan y dominan sus vidas. Las adicciones pueden ser drogas, alcohol, sexo, apuestas, poder, trabajo, entretenimiento e incluso religión. Cualquier cosa puede ser una adicción, y eso nos determina, nos permite autoevaluarnos como que es un estado de fantasma hambriento, estado de hambre, de codicia. El siguiente es el mundo de los animales, el tercero, también llamado animalidad. Es el estado de agresión astuta y primitiva, y los deseos instintivos. Es un estado mental que no ve más allá de la gratificación inmediata y no mide las consecuencias o los beneficios de largo plazo. Aquí el placer y el dolor reinan supremamente sobre la razón. Placer y dolor son más fuertes que la razón. No hay sentido de moralidad. A pesar de que no es inherentemente doloroso, como son los dos primeros estados, aquellos que están en este estado de animalidad inevitablemente se van a encontrar con frustración, confusión, si no es el propio dolor y sufrimiento. Fíjense cómo podemos identificar psicológicamente estos estados dentro de nosotros mismos. Podemos remitirnos a situaciones en que nos hemos sentido así. El cuarto de los mundos es el mundo de los demonios peleadores, también llamado arrogancia. Es el reino de demonios o antidioses arrogantes que están obsesionados con su propio poder y que su único deseo es derrocar a los benevolentes dioses del cielo. O sea, no hay nada que ponga más mal a alguien en estado de demonio peleador que la bondad de otras personas. Compiten, La gente en este estado están llenos de orgullo y arrogancia y son extremadamente competitivos y envidiosos. Nunca pueden descansar o sentirse seguros
porque deben esforzarse constantemente para mantener y mejorar su posición y su prestigio. No importa cuán bien puedan estar actualmente, ellos tienen que mejorar y siempre se están midiendo con los demás, siempre están comparándose, son hipercompetitivos, no les gusta perder, siempre quieren ganar. Este es el mundo de los demonios peleadores, que sería el cuarto dentro de los 10 mundos. Estamos en los 6 mundos inferiores. El siguiente, el quinto, es el mundo de la humanidad. Es, por supuesto, el mundo con el que estamos más familiarizados. En el mundo humano, el sufrimiento es reconocido por lo que es, y la moralidad y la razón son llamadas para mejorar la condición humana. Un estado de humanidad marca eso. Reconoce el sufrimiento y también reconoce, respeta y llama a la moralidad y a la razón para mejorar la condición humana. En este punto es donde la vida civilizada puede verdaderamente comenzar. Desgraciadamente, como ven, de acuerdo a lo que vamos describiendo, mucha gente está tristemente llevada por estados más bajos. El estado de humanidad es considerado muy afortunado porque la razón no es dominada por los sufrimientos y esfuerzos de los 4 bajos caminos, así se le llama a los primeros 4. O sea, dentro de los 6 caminos bajos están los 4 bajos mundos o los 4 malos caminos o bajos caminos, son distintas formas. Entonces siempre que decimos los 4 caminos, los 4 malos caminos, sabemos que nos referimos a los primeros 4, que eran infierno, hambre o codicia, animalidad y ira o arrogancia o demonio peleador. ¿Ahí está? Esos son los 4 bajos caminos. Tampoco este estado de humanidad es distraído por los placeres del sendero celestial, que sería el 6º de los mundos bajos, el mundo celestial. Desde el mundo de la humanidad, aquellos que son capaces de hacer una conexión con el Dharma, o sea, con la enseñanza de Buda, y quienes tienen una cabeza clara y fuerte disciplina, son capaces de cultivar la percepción profunda y lograr el camino de la liberación. Este mundo de la humanidad, estado de la humanidad, tiene eso, que a pesar de que persisten la experiencia de sufrimientos, es justamente por esa experiencia de sufrimiento que podemos sentirnos animados a la liberación del renacimiento en estos 6 mundos bajos. Y con la debida disciplina y con la debida fortaleza mental y claridad podemos cultivar la percepción profunda y realizar el camino de la liberación. El 6º mundo es el mundo de los cielos. También se lo conoce como felicidad o éxtasis. Es donde los dioses hacen su morada. A diferencia del concepto occidental del cielo, sin embargo, los cielos budistas no se refieren al reino de la salvación eterna. En vez de ello, son reinos temporarios de dicha, donde todos los deseos de uno son satisfechos. Los cielos son también reinos de sutileza y refinamiento crecientes, trascendiendo nuestros conceptos mundanos de tiempo, espacio y materia.
Los cielos son logrados como recompensa por buenas acciones y así también por el cultivo de la meditación y otras disciplinas espirituales. Eventualmente, sin embargo, los que están en los cielos deberán dejarlos y volver a bajar a la tierra. El cielo es el más alto de los 6 bajos mundos, pero sigue estando en esos bajos mundos. La característica de esos bajos mundos es la continuidad del renacimiento. Y aunque en ese estado de cielo al que uno puede renacer debido a realizar buenas acciones y en el cual puede ver satisfechos todos sus deseos, ese cielo es impermanente. Y también lo es el estado de cielo en nuestro estado de humanidad. Un estado de cielo es, por ejemplo, nacer en un ambiente de felicidad, de logro, de acceso a satisfacer todos los deseos. Por ejemplo, nacer en una familia rica, en un país rico, con poder, con dinero, con posibilidad de tener buena educación, bueno, todo lo que se les ocurra. Sin embargo, ahí también se da lo mismo de la impermanencia. Esa felicidad es impermanente. En algún momento nos enfermamos, en algún momento vamos a envejecer y en algún momento nos vamos a morir, por más que hayamos nacido en cuna de oro. Entonces, eso refleja también, no es solo el mundo como un lugar físico en el cual renacer, sino el cielo como lugar físico en el cual renacer, sino también nuestro estado mental de felicidad, de cielo, de estar en un entorno agradable, de satisfacción, de placer, también es un cielo. La contra, digamos, que tiene el estado de cielo es que justamente porque es un estado de placer o un mundo de placer, no nos interesa salir de él, ni siquiera nos preguntamos, no nace ningún tipo de incentivo para liberarnos, porque ¿para qué se va a liberar uno si uno está disfrutando, ¿no? Ahí está la diferencia. Cuando alguien está sufriendo es cuando más recurre a la religión, ¿no? Uno busca una trascendencia espiritual cuando tiene algún sufrimiento, cuando está pasando por alguna crisis. Ahora, si uno está totalmente feliz, todo le sale bien, no busca nada, simplemente disfruta de la vida. Por eso es tan difícil a gente que tiene mucho poder o que está en buenas condiciones pasarle el mensaje espiritual, porque no sienten ninguna necesidad. Eventualmente la sienten, y es ahí donde sí, porque también hay muchos ejemplos en el mundo de gente muy poderosa, con mucho dinero, artistas, gente famosa que una vez que ve satisfecho su lado material, siente que le falta eso que hace a la trascendencia, que hace a la autorrealización, y empiezan a buscar otra cosa. Bueno. Entonces ahí tenemos una descripción de los 6 primeros mundos. Estos 6 primeros mundos son parecidos en que son estados conducidos por los 3 venenos, de la codicia, la ira y la ignorancia. Esa es la característica que tienen en común. Estos 3 venenos se presentan en grado variable, ¿no? Pero están presentes en estos 6 primeros mundos. ¿Qué pasa? Mientras estamos en estos estados, nos esforzamos por hacer que el mundo en el que vivimos sea conforme a nuestras expectativas y deseos, de manera que podamos encontrar seguridad y satisfacción perdurables. En el fondo de toda nuestra búsqueda está eso, esa necesidad de encontrar satisfacción, seguridad perdurables. Pero de acuerdo al budismo,
La vida es literalmente lo que hacemos de ella. Sin importar nuestros deseos, solo cosecharemos lo que hemos sembrado. Si somos bondadosos y útiles hacia los demás, descubriremos que los otros son bondadosos, amables y útiles hacia nosotros. Si maltratamos a los demás, encontraremos que los demás nos maltratarán. También va a pasar eso. Entonces, este ciclo se autoperpetúa, se autoalimenta para seguir perpetuamente. Estamos constantemente haciendo nuevas causas basadas en nuestras reacciones a los efectos de nuestras previas causas, en un esfuerzo por encontrar un lugar estable de confort y seguridad. Buscamos confort y seguridad y realizamos acciones equivocadas que conducen a efectos equivocados que nos hacen reaccionar de manera equivocada en búsqueda de ese lugar estable de seguridad y confort. Desafortunadamente, no hay un lugar de descanso final o una satisfacción permanente dentro de los 6 mundos. Por eso, verán que solemos decir, esto es el samsara o samsara. Se refiere al renacimiento en los 6 mundos. Indudablemente, el haber nacido implica que vamos a tener aflicciones. Podemos tener nuestros momentos de felicidad, podemos encarar la vida positivamente, pero las aflicciones siempre están. La insatisfacción siempre está latente. Entonces, no se puede encontrar un descanso final, un lugar de satisfacción permanente dentro de los primeros 6 mundos, porque ellos están todos en un constante estado de cambio. Están interactuando unos con otros, estos estados o mundos. No hay algo fijo a lo que agarrarnos. Uno ni siquiera puede contar con los estados celestiales del cielo, porque también es impermanente y sujeto al cambio. El único escape real de las vicisitudes e incertidumbre de los 6 mundos es entrar en los 4 mundos altos, a través de la práctica de las enseñanzas del Buda. Entonces estamos viendo, para los que entraron más tarde, los 10 mundos, que es el primer paso para la comprensión de los 3000 mundos en cada instante de pensamiento. Estamos en los 10 mundos. Los 10 mundos se dividen en 6 mundos bajos y 6 mundos y 4 mundos altos. Acabamos de ver los 6 mundos bajos. Y la única forma de escapar de la insatisfacción e incertidumbre de los 6 mundos bajos es a través del cultivo de los 4 mundos altos, mediante la práctica de las enseñanzas de Buda. Estos 4 mundos altos no son diferentes formas de renacimiento como los primeros 6. En cambio, ellos indican diferentes formas de relacionarse y vivir en los primeros 6. Estos 4 mundos altos son los discípulos de Buda, también conocidos como sravakas o sravakas, los contemplativos solitarios que siguen el camino de la liberación individual, en sánscrito pratyeka budas, los bodhisattvas que compasivamente se esfuerzan para la iluminación de todos los seres, y los budas que tienen sabiduría perfecta e insuperable y compasión infinita. Esos son los 4 mundos altos.
El primero, entonces, es el mundo de los discípulos de Buda, los Sravakas. Este es el mundo visto desde la perspectiva de las 4 nobles verdades. Uno reconoce, entiende las 4 nobles verdades: sufrimiento, la causa del sufrimiento, liberación del sufrimiento y el camino o la causa para liberarse del sufrimiento. Los que viven en este estado mental de discípulos de Buda miran hacia el Buda por guía y para profundizar su percepción, y se esfuerzan por liberarse a sí mismos de los 6 mundos bajos. Esta es la característica del primero de los mundos altos, los Sravakas o Pratyekabudas. Son discípulos de Buda, también llamados, la palabra Sravaka, estoy casi seguro, pero no 100%, que quiere decir los que escuchan la voz. Entonces, los que escuchan la voz son aquellos que siguen, ¿no? Siguen la enseñanza de Buda. Entonces, la gente, cuando uno empieza a estudiar el budismo y piensa, entiende las 4 nobles verdades y quiere practicar ese camino para liberarse a sí mismo, uno está en un estado de Sravaka, en un estado de discípulo de Buda. Es el primero de los mundos altos. El segundo es el mundo de los contemplativos solitarios o Pratyekabudas. Este es el mundo visto desde la perspectiva del origen interdependiente. Aquellos que moran en este estado mental son capaces de realizar la impermanencia, el sufrimiento y el no yo separado del mundo, para sí mismos a través de su propia observación. O sea, que autorrealizan ellos solos, sin siquiera conocer las enseñanzas de Buda o sin seguir a Buda. Ellos, mediante la observación propia del mundo, se les llama contemplativos solitarios porque son esos que se aíslan, son ermitaños, y a través de la observación ellos caen en la cuenta, realizan la insatisfacción o el sufrimiento del mundo, realizan la impermanencia, la transitoriedad de todo, y realizan el interser de todo, el no yo separado, la no existencia de algo que sea separado de todo lo demás, que surja por sí mismo, que sea sustancia. Realizan el interser. Estas 3 realizaciones, o sea, ven el mundo desde el origen interdependiente. Estos son el segundo de los mundos altos, los contemplativos solitarios. El tercero es el mundo de los bodhisattvas. Es el mundo visto como el campo de la dedicación compasiva, específicamente el cultivo de las 6 perfecciones o 6 paramitas. Los bodhisattvas, se dice que para representar estos primeros 3 altos mundos, cuando uno se da cuenta de que la vida cada tanto le presenta obstáculos, o sea, uno empieza a ser consciente del sufrimiento de la vida y se empieza a preguntar cómo puede hacer para salir de ese sufrimiento, porque cada vez que parece que uno saca la cabeza del agua, viene alguien y le quiere meter la cabeza abajo del agua, ¿no? Muchos habremos sentido esa sensación.
Entonces uno busca algo más, algo que le pueda ayudar a salir de eso, porque se siente vapuleado por los vientos, los distintos vientos de la vida, ¿no? El viento del placer y del sufrimiento, el viento de la alabanza y de la crítica, el viento de la prosperidad y de la carencia. Son los opuestos que intervienen en nuestras vidas y nos llevan a estar en algunos momentos felices y en otros momentos desesperanzados, tristes, sufrientes, ¿no? Entonces esa es otra característica de los 6 mundos bajos. Cuando uno está en esos 6 mundos bajos es vapuleado, no puede desarrollar una felicidad, su felicidad propia, digamos, su felicidad inherente. Uno es totalmente dependiente de las circunstancias externas. Si le salen bien las cosas, uno está contento. Apenas le sale algo mal, uno se pone triste, ¿no? O sea que está entre el cielo y el infierno, transitando en esos estados, siempre merced a las circunstancias de la vida. Cuando uno quiere tomar la vida por sus astas, quiere tomar las riendas de la vida y decir, no puede ser que yo esté a merced de todo, yo quiero ser feliz, entonces quiero liberarme de estas aflicciones, y se encuentra con el Dharma de Buda, entonces uno está ávido por aprender. Entonces ahí automáticamente enciende, pone en modo on el estado de discípulo, ¿no? De los que escuchan la voz, de los que siguen las enseñanzas de Buda, ese deseo de aprendizaje. La característica es el deseo de aprendizaje. Una vez que uno está aprendiendo, primero es todo memoria, ¿no? Uno trata de acordarse. Es como esos que coleccionan dichos, frases de autoayuda, frases para animarnos, ¿eh? Uno quiere acordarse de todas esas frases, para cuando uno esté triste o desanimado, acordarse de la frase para levantarse el ánimo. Entonces uno está en ese estado de aprendizaje. Pero llega un punto en que uno puede desarrollar la capacidad de autorrealizar, o sea, de darse cuenta solo de las cosas. Entonces, paralelamente al aprendizaje surge ese estado de autorrealización, que es representado por los contemplativos solitarios, que solitos se despiertan a la verdad de la vida, ¿no? Entonces, nosotros lo podemos ver así. Primero tenemos ese deseo de aprendizaje, esa actitud de aprendizaje, y a partir de cierto momento empezamos a autorrealizar, empezamos a darnos cuenta, nos empiezan a caer las fichas, y ya no necesitamos estar recordando de memoria o siguiendo enseñanzas, porque empezamos a autorrealizar, a autodarnos cuenta. Ahora, si se fijan, estos dos estados, tanto el de aprendizaje como el de autorrealización, están dirigidos a el progreso de uno, a la liberación de uno. Uno todavía está pendiente de que uno no quiere sufrir, de que uno quiere ser feliz, de que uno quiere lograr el éxito. A través de eso uno quiere manejar su vida. Ahora, en algún momento se puede despertar otro factor, que es la compasión. En budismo, compasión es quitar el sufrimiento y dar felicidad. Entonces, cuando nosotros vemos a través de nuestra experiencia que el Dharma o la realidad de la vida nos puede ayudar
a ser felices, a liberarnos del sufrimiento, en algún momento vamos a querer compartirlo con otros. Esa es la compasión. Entonces, cuando uno quiere compartir eso, ahí surge el estado de Bodhisattva. El Bodhisattva es un ser que busca su realización a la vez que busca la iluminación de los demás. Incluso suele estar más preocupado por ayudar a los demás que por ayudarse él mismo. Entonces, fíjense cómo se da. Uno, primero el deseo de aprendizaje, luego uno empieza a autorrealizarse y en algún momento surge el que no es solo para mí, el que yo quiero esto, ayudar a los demás. Y surge ese espíritu de Bodhisattva. Entonces, es el mundo visto de los Bodhisattvas como el campo de la dedicación compasiva, específicamente el cultivo de las 6 perfecciones. Las 6 perfecciones son otra forma de nombrar el óctuple sendero, ¿no? Que las hemos visto, pero son generosidad, ética, paciencia, dedicación, meditación y sabiduría. Esas son las 6 paramitas, están en otro video. Pero básicamente esta es la forma, ¿no? Las características eran: en el estado de discípulos o aprendizaje, se caracteriza por la comprensión o ver el mundo desde las 4 nobles verdades. El estado de autorrealización es ver el mundo desde el origen interdependiente de todas las cosas. Y el estado de Bodhisattva es ver el mundo desde la compasión a través del cultivo de las 6 perfecciones. Aquellos que ven el mundo de esta manera, los bodhisattvas, no están buscando liberarse del mundo del nacimiento y la muerte, sino de mantenerse en el mundo para asistir y enseñar a los demás. Es un cambio importante. Finalmente, el más alto de los 10 mundos, o el cuarto de los mundos altos, es el mundo de los Budas. Este es el mundo visto desde la perspectiva de la iluminación perfecta e insuperable. Desde esta perspectiva uno puede ver que el mundo del nacimiento y la muerte, el mundo de las aflicciones, el mundo del sufrimiento, es en sí mismo la tierra pura. El mundo de los Budas también representa la naturaleza de Buda, que es nuestra propia capacidad para la iluminación perfecta e insuperable. Este mundo trasciende a todos los otros estados, porque es libre de sus limitaciones y de su sufrimiento. Pero también es inherente dentro de ellos como su verdadera naturaleza, infinita y libre de sufrimiento. Ese es el estado de Buda. Entonces ahí acabamos de ver los 10 mundos. Primero los 6 mundos bajos, luego los 4 mundos altos. Los 6 mundos bajos son, diciéndolo de forma abreviada, infierno, hambre, animalidad, ira. Son los 4 mundos bajos, los 4 mundos malos o bajos a su vez. Los 4 mundos bajos son esos 4. A su vez hay otros 2 mundos bajos que son humanidad y cielo.
Y luego los 4 mundos altos, que son el de los discípulos, el de los contemplativos solitarios, el de los bodhisattvas y el de los budas. Estos 4 últimos no son lugares de renacimiento como los otros, sino que son formas de vivir, experimentar y realizar los otros 6. Y acá viene la última parte, que es el principio de la posesión mutua. Este establece o declara que cada uno de estos 10 mundos o estados de mente contiene a los otros dentro de sí mismo. O sea que son mutuamente inclusivos, no son mutuamente exclusivos. La desesperación, la codicia, la impulsividad, el razonamiento, el orgullo, la autodisciplina, la percepción, la compasión y la iluminación, todos son estados de ser que influencian e incluso causan a cada uno de los otros. Por ejemplo, podemos experimentar una gran frustración manejando, conduciendo hacia el trabajo en medio del tráfico de la ciudad, pero luego quedar deleitados al siguiente momento cuando una buena canción viene a través de la radio. Y escuchando esa canción nos puede conducir a una percepción profunda acerca de nuestras propias vidas. A ver, voy a sacar el sonido. Este es solo un ejemplo de un infinito número de combinaciones que experimentamos durante el curso de distintas existencias, que experimentamos en el curso de un solo día o incluso en un simple momento. A pesar de que uno o dos estados tienden a predominar, todos están incluidos en los demás. Las transformaciones entre ellos son gobernadas por la ley de causa y efecto. La ley de causa y efecto es una ley generada a través de nuestras intenciones. El principio de la posesión mutua de los 10 mundos está basada en el hecho de que estos mundos no están actualmente o realmente separados. Son simplemente diferentes formas de experimentar la vida dependiendo de las causas y condiciones que prevalecen y que están en operación en cualquier momento dado. Como tales, cada uno de ellos fluye en los demás. Esto funciona como el tiempo. Un día lluvioso da lugar a días nublados que a su vez se convierten en días soleados. Excepto en Paraguay, donde todo puede ocurrir al mismo tiempo. Cada uno también contiene aspectos de los demás en sí mismo. Incluso cuando hay un fluir de un mundo al otro, cada mundo contiene a los otros en sí mismo. Los bajos mundos poseen los altos mundos como ideales, mientras que los mundos altos abrazan a los mundos bajos a través de una comprensión compasiva basada en la experiencia personal. El punto clave a recordar, sin embargo, es que nosotros contenemos a todos los 10 mundos en nosotros mismos. También tenemos el mundo de la budeidad. Por lo tanto, todos tenemos la capacidad
de hacer surgir el mundo del Buda desde nuestro interior tan pronto como nos encontremos con las causas y condiciones adecuadas. La enseñanza de la posesión mutua de los 10 mundos es una enseñanza muy profunda, pero incluso más importante es la realización que surge de este concepto de los 10 mundos, que es que todos los seres son Budas potenciales. Fíjense qué interesante. De esta manera terminamos con el tema de hoy de los 10 mundos y su posesión mutua. Si tienen alguna pregunta, les respondo. Si no, pueden dejar por escrito y en la próxima reunión yo les voy a responder. El jueves tenemos otra charla siguiendo el tema de la obra Canto al Corazón de la Confianza. Los martes seguimos con el estudio, los jueves los comentarios de Canto al Corazón de la Confianza. Y para el próximo martes, a continuación de este tema, viene la continuación de el análisis de los 3000 mundos. Hoy vimos los 10 mundos y su posesión mutua. Ahora vamos a ver en la próxima semana los 10 factores de la vida. Les agradezco su presencia. Muchas gracias. Namo Buddha Mita. Namo Myoho Renge Kyo.